Quizás no lo percibas de inmediato, pero existen ambientes donde tu alma es agredida, de forma insidiosa, lugares que se presentan como inofensivos, pero que, en verdad, están corroyendo tu intimidad con el Creador, socavando tu convicción y extinguiendo la llama de tu fe. El Eterno te concede una advertencia urgente en este día. No te establezcas donde mi presencia no se hace sentir. No persistas en suelo donde mi espíritu no gobierna. Hay recintos que nutren los anhelos carnales, pero merman la vitalidad espiritual. Lugares donde el adversario teje sus trampas para subvertir tu mente, insensibilizar tu corazón y apartarte del Padre Celestial. Presta atención cuidadosa. No todo espacio que parece agradable es seguro para tu alma, y si insistes en transitar por donde Dios ya ordenó que salieras, el costo será inmenso. Hoy, con profunda reverencia y genuino afecto, desvelaremos los 5 dominios que Dios solemnemente advierte para que jamás frecuentes, ni físicamente, ni en tu interior, pues en ellos tu existencia espiritual corre un riesgo palpable. Cuando un devoto entra en un ambiente donde Dios nunca lo dirigió, no está meramente desobedeciendo una orden divina. Está abriendo un portal espiritual que puede ser catastrófico. Existen decisiones que parecen trivialidades, contextos que aparentan ser seguros, oportunidades que se muestran prometedoras, pero que, en el fondo, son trampas veladas, escenarios repletos de engaño y oscuridad. Y lo más lamentable es que muchos solo se dan cuenta de esto cuando ya perdieron la serenidad, el vínculo con lo divino, la lucidez espiritual y a veces hasta la propia alma. Lot, el sobrino de Abraham, es un ejemplo notable de esto. Al tener que elegir dónde establecerse, alzó sus ojos y vio las planicies fértiles del Jordán, verdes y atractivas. Era una región de gran potencial a ojos naturales, pero la Escritura Sagrada narra que él fue gradualmente extendiendo sus tiendas hacia Sodoma, una ciudad señalada por la iniquidad y la depravación. Él no buscó la guía del Señor, optó con la visión terrenal y los deseos de la carne, y fue exactamente esa elección la que demolió su trayectoria. Sodoma representaba todo lo que Dios abominaba, pero Lot estaba tan inmerso en los atractivos de aquel lugar que no discernió lo que estaba en juego. Y lo que comenzó como una alternativa aparentemente estratégica se convirtió en una sentencia de ruina. Perdió sus bienes, perdió a su esposa, sacrificó su paz y casi vio a sus hijas ser arrastradas por la decadencia de aquel contexto. Todo esto tuvo inicio porque él siguió a un lugar donde Dios no lo había enviado. ¿Qué relevancia tiene esto para ti? Absolutamente todo. Porque quizás estás en circunstancias donde Dios jamás quiso que pisaras. Quizás estás actuando en un ambiente donde la presencia divina es ignorada, pero la ganancia financiera te aprisiona. Quizás estás conviviendo con personas que te arrastran lejos de la luz. Quizás has dirigido tus pasos hacia lazos afectivos, compromisos profesionales, emprendimientos, amistades o incluso hábitos que a primera vista parecían un don, pero hoy sientes que te están asfixiando espiritualmente. El fuego de la fe se apagó, la voz de Dios se volvió distante y te preguntas, ¿qué sucedió? Te afirmo, puede que hayas entrado en Sodoma sin darte cuenta plenamente. El aspecto más peligroso de estos espacios no es lo que se ve exteriormente, sino lo que causan en tu interior. Moldean tu manera de pensar, agotan tu alma, adormecen tu sensibilidad espiritual. Y cuanto más tiempo permaneces allí, más arduo se vuelve liberarse. Por eso, el Señor te está advirtiendo hoy, no para condenarte, sino para emanciparte. Porque existe un punto en que el lugar trasciende lo geográfico y se vuelve espiritual. Un territorio donde el alma se distancia de la presencia de Dios y se vuelve cautiva de las sombras. Observa
lo que sucedió con la esposa de Lot. Estaba siendo removida de aquella ciudad por la misericordia de Dios, pero aún tenía su corazón atado a lo que había dejado atrás. Miró hacia atrás y en ese instante su vida se congeló, transformándose literalmente en una estatua de sal, un memorial de la consecuencia de quien no logra desprenderse de los lugares que Dios ya condenó. Muchos hoy están precisamente así. No logran avanzar en la fe porque aún están enlazados a ambientes que Dios ya sentenció. Sal de ahí. Lugares de pecado, de influencia nefasta, de desvío de carácter, de vanidad excesiva, de arrogancia. Y por más que intenten servir a Dios, sus pies permanecen atados a Sodoma. Pero necesitas comprender, Dios no te bendecirá mientras estés en el dominio que Él ya reprobó. Es imperativo romper, desvincularse, abandonar, partir. ¿Cuántas bendiciones están siendo postergadas porque insistes en permanecer donde la presencia de Dios no habita? ¿Cuántos propósitos divinos están siendo bloqueados porque aún no has roto con ciertos círculos, ciertos hábitos? Dios es categórico. Salgan de en medio de ellos y apártense. 2 Corintios 6:17. Él no dijo que debatieran, no dijo que negociaran. Él dijo, sal. ¿Deseas que tu fe sea restaurada? Desconéctate del lugar que te debilita. ¿Quieres volver a sentir la presencia de Dios con poder? Interrumpe el acceso de tu alma a los contextos que afligen al espíritu. ¿Deseas paz? Abstente de visitar el caos. ¿Buscas la salvación? Entonces cesa de coquetear con el abismo. Hay muchos creyentes hoy que viven con una apariencia de piedad, pero desprovistos de cualquier poder, porque constantemente entran en lugares espirituales que Dios ordenó evitar. Ambientes repletos de murmuraciones, de chismorreo, de lascivia, de escepticismo. Creen que pueden soportar tal atmósfera, pero poco a poco la fe se va marchitando, el fervor desaparece, el alma se acostumbra al error y cuando se dan cuenta están distantes de todo lo que un día vivieron con el Padre. Lot no percibió que su morada se acercaba progresivamente a la destrucción. Quizás tú tampoco lo estás notando, pero hoy el Señor te confronta con amor y claridad. El ambiente donde estás te acerca a Dios o te distancia de Él. Esta indagación no puede ser descuidada. Determina tu destino. Existen dominios donde el cristiano debe ingresar como luz, como sal, como testimonio, pero hay otros donde la única dirección que el cielo nos da es huye. Y es precisamente en esos donde muchos se están perdiendo, porque desean mantener un pie en el altar y otro en la ciudad de la perdición. Pero Jesús fue explícito. Nadie puede servir a dos señores. Si Dios te está revelando hoy que estás en un lugar inadecuado, no lo discutas con Él, no racionalices, no esperes más indicios, solo obedece, retírate, porque aquel que escucha la voz de Dios y permanece en obediencia, ese sí será preservado del mal y experimentará la plenitud de la gracia. Sabes con exactitud qué lugar es ese. Quizás no sea físico, quizás sea una rutina, una actitud, una amistad, pero sea lo que sea, si te aleja de Dios, si sustrae tu intimidad, si silencia tu fe, ese lugar es Sodoma. Y Sodoma no es dominio para quien fue llamado a vivir en la presencia del Creador. Aún hay tiempo para partir, aún hay misericordia, aún hay refugio. Pero necesitas moverte, porque quien persiste donde Dios no está, tarde o temprano, probará la carga de estar lejos de su favor. No se trata solo de dónde estás, sino de lo que ese lugar está causando en tu alma. El lugar de la burla despreciable, ambientes donde lo sagrado es ridiculizado. Hay contextos donde el corazón humano se desvía, no por odio, sino por la indiferencia, por la mofa velada de humor, por la trivialización de lo que es santo.
Y cuando el cristiano comienza a encontrar gracia en lo que deshonra a Dios, ya no está más recorriendo el camino de la rectitud. Está sentado a la mesa de los escarnecedores y ni se da cuenta. Existe un espíritu de escarnio que se ha esparcido por la tierra como una plaga invisible, y muchos, incluso en el seno de las congregaciones, ya están contaminados. El Salmo proclama con claridad: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1:1. Nota la progresión. Primero, el hombre camina con los impíos. Después, se demora en el camino de los pecadores. Y por fin, se acomoda en la rueda de los burladores. Este es el ciclo de la contaminación espiritual. Comienza con la exposición, se consolida con la permanencia y se consuma con el confort en el error. Burlarse de Dios no es solo reírse de una broma ofensiva, es tolerar el irrespeto a la santidad, como si fuera algo trivial. Es ver un contenido que se burla de los valores del reino y no incomodarse. Es permanecer en silencio ante blasfemias, porque no vale la pena discutir. Es considerar una exageración defender la reverencia cuando el mundo entero se está burlando. Y paulatinamente, lo que antes sería tu espíritu ahora simplemente pasa desapercibido. Esto es una señal de alerta, un síntoma de letargo espiritual. Hay fieles que ya se han habituado a vivir rodeados de burlas. La fe se volvió un detalle, la Biblia un adorno, el culto una tradición, y el fuego del espíritu apagado por las bromas, por las melodías, por las influencias que ridiculizan lo que Dios ama. Y lo más aterrador es que esa burla no siempre viene de fuera. Muchas veces se instala dentro del propio corazón, cuando la reverencia desaparece, cuando se canta sin temor, cuando se ora sin concentración, cuando se lidia con las cosas sagradas como si fueran banales. La palabra es inequívoca: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. La burla atrae juicio. La irreverencia es una provocación directa al cielo, y Dios jamás permitirá que su santidad sea pisoteada sin consecuencias. Cuando su nombre es vilipendiado, Él se levanta con justicia. Mira el ejemplo de los muchachos que se burlaron de Eliseo por su apariencia. «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!», decían. 2 Reyes 2, 23, 24. Se estaban burlando no solo del profeta, sino de la autoridad de Dios sobre él. Y allí, delante de Dios, fueron juzgados no por un insulto cualquiera, sino porque trataron lo sagrado con desprecio. La burla es un veneno que mata la reverencia, y la reverencia es la base de toda comunión con el Altísimo. Quizás hoy el escarnecedor ya no está allá afuera, sino que está siendo alimentado por dentro, a través de la pantalla de tu aparato, de la televisión, de los videos que ves, ambientes virtuales que frecuentas. Dios no solo contempla lo que haces físicamente, Él escudriña lo que nutres en tu espíritu. Cuando compartes contenidos que desprecian los principios bíblicos, cuando consumes entretenimiento que afronta la fe cristiana, estás carcajeando con el mundo mientras el cielo se lamenta por tu ceguera. Y no te engañes, la burla también puede estar en las celebraciones, en los lugares donde el pecado es exaltado, donde la impureza es glorificada, donde la santidad es motivo de escarnio. ¿Cuántas festividades comienzan con música alta y terminan con vergüenza, embriaguez y vacío? ¿Cuántos cristianos frecuentan esos espacios y después se preguntan por qué no consiguen más orar? ¿Por qué no sienten más la presencia de Dios? Porque hay dominios donde el Espíritu Santo no ingresa, y si vas hasta allá, vas solo, y solo, no lo soportas. La compañera de Lot es un ejemplo profundo. Aun siendo arrancada de la ciudad por el propio ángel del Señor, ella volvió la mirada hacia atrás.
no solo con los ojos, sino con el corazón. Sentía nostalgia de aquello que la estaba destruyendo, y en ese instante perdió todo. Fue juzgada no por permanecer físicamente en Sodoma, sino por aún residir espiritualmente en aquel contexto. Y hay muchos hoy que ya no están en ciertos lugares, pero los lugares continúan dentro de ellos. Esto es burlarse de la gracia. Dios no nos convocó para reír con el mundo, sino para llorar con los que lloran y regocijarnos con la verdad. Dios no nos llamó para la rueda de los escarnecedores, sino para la comunión de los santos. Y si ya no ves problema en sentarte a la mesa donde Dios es despreciado, entonces quizás sea hora de indagar: ¿quién está dominando mi corazón? La burla aniquila el temor, y sin temor no hay sabiduría, no hay comunión, no hay protección. El alma que juega con lo sagrado pierde el privilegio de ser guardada por lo sagrado. El fuego de Dios no arde donde hay desprecio. El Espíritu no permanece donde hay escarnio. El cielo no visita donde el nombre de Dios es usado en vano. Por eso, hoy el llamado es a la vigilancia, a un rompimiento innegociable con todo ambiente que ridiculiza tu fe, tu entrega, tu llamado. No aceptes estar donde Dios es insultado. No consientas en oír lo que deshonra su nombre. No disemines lo que entristece al Espíritu. Fuiste santificado, fuiste rescatado por precio de sangre. Ya no perteneces a este sistema. Entonces, ¿por qué aún compartir risas con él? Los lugares de la burla espiritual son como trampas invisibles. Parecen divertidos, inofensivos, pero son como anzuelos, envuelven, prenden y arrastran. Y cuando menos lo esperas, estás distante, frío, irreconocible. El corazón se endureció, la mente se volvió escéptica, el alma se habituó a la ausencia de Dios, y el vacío espiritual se vuelve la rutina. Pero hoy Dios te despierta. Hoy Él te convoca a dejar esa rueda, a abandonar el asiento de la irreverencia, a sellar las puertas de tu corazón a la burla. Porque donde hay reverencia, hay gloria. Donde hay temor, hay presencia. Y donde hay presencia, hay transformación. Dios quiere restaurar en ti el sentido de la santidad, el ardor de la adoración genuina, la reverencia que genera intimidad. Pero para eso necesitas abandonar la rueda, necesitas levantarte del lugar donde se burlan de aquel que murió por ti. Porque lo que está en juego aquí no es tu reputación, es tu alma, el lugar de la ostentación y la soberbia, donde el ego es enaltecido y el creador es descuidado. Hay dominios que no se burlan de Dios con palabras injuriosas, pero lo hacen con algo aún más nocivo: la exaltación del hombre. Ambientes donde el nombre de Jesús es solo un ornamento, pero el foco central de la atención es el yo humano, el estatus, la apariencia, el desempeño, la notoriedad. Lugares donde el clamor de la vanidad ahoga la voz del Espíritu Santo. Y lo más dramático es que muchos cristianos confunden estos lugares con bendiciones, cuando en verdad son trampas centelleantes que conducen a la ruina. La ostentación es astuta, se viste bien, habla de manera elocuente, aparenta celo, pero en el fondo es el orgullo disfrazado de espiritualidad. El ego inflado es un enemigo letal de la intimidad con Dios. Y cuando alguien se aproxima de escenarios donde la gloria del hombre es celebrada y Dios es olvidado, aquello que parecía un puesto de honor se vuelve un terreno de destrucción espiritual. Fue así en la construcción de la Torre de Babel. Génesis 11 nos muestra un pueblo unido, con idioma común, con recursos, con habilidad técnica. Pero el problema no era la torre, ni la tecnología, ni el esfuerzo. El problema era el propósito en el corazón. Hagámonos un nombre. Génesis 11:4. Ellos no estaban edificando para la gloria de Dios, sino para la propia exaltación. Querían ser recordados, admirados, aplaudidos. Deseaban alcanzar el cielo sin someterse al cielo.
Y Dios descendió, confundió sus lenguas e interrumpió aquel proyecto. Porque donde la soberbia gobierna, Dios no permanece. Esa escena se reproduce todos los días. Personas involucradas en proyectos, ministerios, plataformas y emprendimientos aparentemente espirituales, pero cuyo verdadero designio es la autopromoción. El nombre de Dios es utilizado, pero no adorado. La Biblia es citada, pero no obedecida. El altar es construido, pero quien es colocado en él es el hombre, no Cristo. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué tantos líderes caen? ¿Por qué tantos ministerios se vuelven huecos? ¿Por qué tantos fieles se sienten áridos, incluso rodeados de grandeza? La respuesta es cristalina. La vanidad retiró a Dios del centro. Padre Pío afirmaba frecuentemente, la cruz de Cristo mata el orgullo. Y es por eso que tantos evitan la cruz, porque ella confronta, humilla, quiebra la fachada, expone la realidad interior. La cruz no nos permite vanagloriarnos. Ella nos recuerda que somos polvo, que fuimos salvos por la gracia, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Pero la ostentación abomina esto. La vanidad quiere aplausos, no arrepentimiento. Ella quiere audiencia, no quebrantamiento. Y muchos están hoy en lugares donde el aplauso del mundo es más valorado que la aprobación del cielo. Hay comunidades donde la presunción se volvió liturgia, cultos donde se mide quién canta mejor, quién se viste con más refinamiento, quién predica con más carisma. El escenario se transformó en pasarela, el púlpito en vitrina, la alabanza en espectáculo, y el Espíritu Santo silenciado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando el corazón del hombre asciende al trono, el trono de Dios es despreciado. Cuidado con los lugares que alimentan tu ego. Cuidado con los ambientes donde todos te adulan, pero nadie te confronta, donde siempre estás en lo correcto, pero nunca quebrantado, donde el éxito se volvió el ídolo y la sencillez del Evangelio es vista como debilidad. El orgullo antecede a la ruina. Y no es un proverbio vacío, es una ley espiritual. Donde hay soberbia, habrá caída. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino es el menor entre los hombres, que el camino de la exaltación pasa primero por la humillación, que quien quiera salvar su vida debe perderla. Pero esto suena como insanidad en escenarios dominados por la vanidad, porque en esos lugares todo orbita en torno a la imagen. Y donde la imagen es más importante que la esencia, el Evangelio ya fue sustituido por otro Evangelio, aquel que agrada a los ojos, pero no transforma el corazón. ¿Cuántos hoy están exhaustos intentando mantener una fachada que nunca fue exigida por Dios? ¿Cuántos están endeudados para aparentar prosperidad, forzando sonrisas para parecer felices, simulando santidad para parecer espirituales? Todo esto es vanidad, es arrogancia en vestiduras religiosas, y mientras continúes nutriéndote de esto, tu alma permanecerá hueca. La vanidad también se infiltra en las comparaciones, en el deseo incesante de ser superior al otro, de tener más seguidores, más reconocimiento, más influencia. Esto no es celo por las almas, esto es hambre de aprobación. Y el hambre de aprobación humana es insaciable, porque el mundo siempre exigirá más. Y cuando vives buscando ser notado por los hombres, dejas de ser encontrado por Dios. El orgullo es tan nocivo que contaminó hasta el cielo. Lucifer, querubín ungido, lleno de luz y belleza, pero él quiso ascender por encima de Dios. Él dijo, «Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo». Isaías 14:13-14. Y fue lanzado hacia abajo. El mismo espíritu que precipitó a Satanás del cielo hoy, arroja a muchos lejos de la presencia de Dios, porque el orgullo ciega, endurece y derriba. Por eso,
El Señor te advierte: cuidado con los lugares que te hacen olvidar quién eras antes, de la gracia, antes de la cruz, antes del perdón. Cuidado con los ambientes donde nadie más habla de arrepentimiento, pero todos hablan de visibilidad, donde lo importante no es cuánto oras, sino cuánto apareces, donde el alma no es alimentada, pero el ego sí. Hay un camino seguro, el de la humildad, el de la simplicidad, el de la entrega sincera. Jesús lavó los pies de los discípulos. Jesús se sentaba con los humildes. Jesús rechazó las ofertas de gloria terrena. Él escogió la cruz, y si deseamos seguirlo, también tendremos que descender, porque en el reino de Dios, descender es subir, perder es ganar, servir es reinar, y morir para el mundo es vivir para Cristo. Si el contexto donde estás te hace sentir superior a los otros, más importante, más digno, más santo, cuidado. Quizás te has alejado de la cruz sin percibirlo. Quizás estás caminando hacia la Torre de Babel mientras piensas que estás subiendo al cielo. Pero el cielo no se conquista con ladrillos de vanidad. Solo es accedido por quien se curva, por quien se humilla, por quien reconoce: sin ti, Señor, yo nada soy. Cuidado con los lugares que te hacen olvidar que fue Dios quien te sostuvo hasta aquí. Porque cuando el hombre se exalta, Dios se aparta. Pero cuando el hombre se quebranta, Dios se manifiesta. Y donde Él está, no hay espacio para orgullo, solo hay gracia, verdad y gloria, pero la gloria que le pertenece a Él y a nadie más. El lugar del ocultismo camuflado, donde entidades malignas se ocultan detrás del divertimento. Vivimos en una era que aprendió a reír de aquello que debería temer y a consumir lo que debería rechazar. El mal ya no surge de forma explícita, se disfraza, se adapta, se presenta como arte, cultura, entretenimiento, y es precisamente esto lo que hace este dominio tan peligroso: el ocultismo camuflado. No se trata solo de rituales sombríos o ceremonias abiertamente satánicas, sino de prácticas, símbolos y contenidos que cargan en sí el espíritu de las tinieblas y que muchos, incluso cristianos, están consumiendo sin discernimiento. La Biblia no nos deja dudas. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios es inequívoco. No se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, ni quien consulte a los adivinos, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esto no es una simple opinión, es una advertencia directa del propio Dios. Él no dice que es arriesgado, Él dice que es abominable, Él no dice que es cuestionable, Él dice que es inaceptable. Y, aún así, ¿cuántas residencias cristianas hoy tienen sus aposentos repletos de elementos inspirados en hechicería? ¿Cuántos dispositivos móviles están cargados de melodías con letras que invocan fuerzas ocultas? ¿Cuántos filmes y series con temáticas demoníacas son vistos con naturalidad por quien profesa la fe en Jesús? No se trata solo de curiosidad, se trata de comunión con las tinieblas. Lo que entra por los ojos y por los oídos afecta directamente el alma. No hay cómo glorificar a Dios y deleitarse con lo que le ofende al mismo tiempo. El rey Saúl aprendió esto de la manera más dolorosa. En 1 Samuel 28, cuando se sintió rechazado por Dios, en vez de humillarse y buscar arrepentimiento, procuró una médium, la hechicera de Endor, para consultar el espíritu del profeta Samuel. Aquella acción selló su caída. El mismo rey que había expulsado a los médiums y adivinos de en medio de Israel, ahora los buscaba en busca de una palabra. Esto demuestra cuánto la desesperación espiritual puede llevar a un hombre a aliarse con lo que él mismo un día combatió. Y Dios no perdonó a Saúl. Fue derrotado, humillado y pereció sin honra. Todo porque abrió una puerta para el ocultismo, aún habiendo sido ungido.
Hoy, esa misma tragedia se repite de otras formas. Hogares espiritualmente enfermos, hijos rebeldes, matrimonios en colapso, ansiedad incontrolable, pesadillas constantes. Todo esto muchas veces no tiene origen físico o emocional, sino espiritual. Puertas fueron abiertas a través de contenidos que parecían inofensivos. El infierno no necesita de mucho espacio. Entra por una rendija y cuando encuentra una casa sin vigilancia, se instala. Las músicas que exaltan la muerte, la promiscuidad y la idolatría espiritual no son solo arte, son instrumentos. Cada letra que glorifica el pecado es una semilla plantada en el alma. Cada ritmo que invoca espíritus con nombres disfrazados está moldeando la atmósfera espiritual de tu casa. Y muchos se están preguntando por qué no consiguen más orar, por qué no tienen más sed de la palabra, por qué todo parece seco y sin rumbo. La respuesta está en lo que ha alimentado el espíritu. Los juegos que involucran magia, rituales, pactos, símbolos antiguos y portales son más que mero pasatiempo. Son enseñanzas veladas. Son portales de doctrina invertida, incutiendo en la nueva generación que lo sobrenatural puede ser controlado, que los muertos pueden ser consultados, que se puede coquetear con las tinieblas sin consecuencias. Esto no es solo un riesgo, es una contaminación. Lo mismo se aplica a animaciones infantiles, series de fantasía, festivales populares, tatuajes de signos ocultistas, mantras que son repetidos sin entendimiento, aplicaciones que enseñan astrología y cartomancia. Todo esto es lo que la Biblia llama camuflaje del mal. Pablo escribió: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y si el diablo puede disfrazarse de luz, imagina lo que puede hacer con una canción, un filme, un símbolo, una frase. La batalla espiritual no se libra solo en el culto, se da dentro de tu casa, en la pantalla de tu televisión, en las listas de reproducción de tu celular, en las palabras que permites que resuenen en tu mente. Dios nos llamó para ser santos, no selectivos con la santidad. Él no dijo, aléjate del mal escancarado. Él dijo, absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. Esto incluye lo que es presentado con filtros bellos, con sonrisas seductoras, con cubiertas atractivas. Incluso si no estás yendo al infierno, lo que está entrando en tu residencia puede estar trayendo el infierno dentro de ella. Y es por eso que Dios te está advirtiendo hoy, no para infundirte miedo, sino para darte discernimiento. Porque no se puede esperar paz donde hay alianza con las tinieblas. No se puede esperar bendición donde se celebra lo que Dios abomina. Es tiempo de purificación. Es tiempo de examinar cada habitación de tu casa, cada armario, cada pantalla, cada audio, e indagar, ¿esto glorifica a Dios o abre espacio para el enemigo? Es tiempo de hacer como Josué y declarar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué 24:15. No solo con palabras, sino con acciones, con elecciones, con renuncia, con santidad. Si hay objetos consagrados al mal en tu casa, remuévelos. Si hay melodías que promueven el pecado, bórralas. Si hay series que se burlan de la fe, cancélalas. Si hay juegos que enseñan hechicería, abandónalos. Si hay hábitos que coquetean con lo oculto, confiésalos y déjalos atrás en el nombre de Jesús. Porque aquello que toleras, atraes. Y aquello que atraes comienza a robar la presencia de Dios. La presencia de Dios no cohabita con ídolos. El Espíritu Santo es santo, y donde hay suciedad espiritual, Él se aparta. Lo que está en juego no es tu confort, es tu alma, tu familia, tu destino eterno. No permitas que lo que parece pequeño hoy se vuelva un gigante mañana. Recuerda, Goliat comenzó como apenas una amenaza
hasta que alguien tuvo coraje de enfrentarlo con la verdad y la autoridad de Dios. Hoy es día de confrontación, día de cerrar puertas, día de romper alianzas con el ocultismo camuflado. Porque la libertad solo viene cuando la luz invade las tinieblas, y la luz que libera es la verdad. Y la verdad hoy está siendo proclamada. Fuiste comprado por precio de sangre para vivir en santidad, no en comunión con las obras de las tinieblas. Dios te está convocando de vuelta a la vigilancia. Y la vigilancia comienza dentro de casa, dentro de la mente, dentro del corazón. Purifica el altar, expulsa lo que no glorifica el nombre del Señor. Y entonces la paz que excede todo entendimiento volverá a residir en el lugar donde el enemigo un día fue tolerado. Porque donde Dios reina, no hay espacio para demonios, ni siquiera los disfrazados, el lugar de la muerte espiritual silenciosa. Ambientes donde la fe languidece paulatinamente. La frialdad espiritual no se inicia con una caída súbita, sino con concesiones sutiles, un pensamiento pospuesto, una oración olvidada, una comunión descuidada, una palabra ignorada. Y cuando te das cuenta, el alma ya no responde como antes. Ya no hay más llanto en la adoración, ni temor al oír la palabra, ni urgencia en buscar la presencia de Dios. La fe no perece con un grito. Se apaga en el silencio de la negligencia, en la comodidad de rutinas que parecen inofensivas, pero que lentamente drenan la vida del espíritu. Jesús habló a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 15, 17, con palabras que resuenan hasta hoy. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es el estado más peligroso del alma, porque engaña, hace que el creyente juzgue que está bien cuando en verdad ya fue desconectado de la fuente. La persona tibia no es aquella que rechaza a Dios, sino aquella que lo soporta. Vive con apariencia de fe, pero sin esencia, con palabras correctas, pero sin vida en el altar. Hay ambientes que promueven exactamente esa condición. Son relaciones que ahogan la pasión espiritual. Conversaciones que desvían el foco de lo eterno a lo trivial. Familias donde Dios solo es recordado en tragedias. Círculos sociales donde el nombre de Jesús es tratado como mera formalidad y no como soberanía. El alma que persiste en esos lugares va lentamente adaptándose a la ausencia de fervor, y cuando menos se espera, el fuego ya se apagó. No es preciso pecar abiertamente para perder la presencia de Dios. Basta acostumbrarse a una existencia sin oración. Basta hallar normal vivir sin discernimiento. Basta cesar la lucha contra el pecado y comenzar a aceptarlo como parte del cotidiano. El diablo no tiene prisa. Sabe que si consigue mantenerte tibio, ya estás suficientemente lejos para no causar impacto alguno en el reino. Hogares donde el clima es tan pesado espiritualmente que hasta la alabanza se vuelve ardua. Donde la Biblia permanece cerrada por semanas. Donde el culto se volvió rutina y no más encuentro, donde orar en conjunto parece vergonzoso y hablar de Dios provoca incomodidad. No porque haya rechazo explícito, sino porque todo allí ya fue moldeado por una neutralidad que aleja el fervor. Y el creyente comienza a decir, está todo bien, Dios sabe. Pero lo que Dios sabe es que el fuego que un día ardió ya se transformó en cenizas. Estos ambientes no son fáciles de identificar porque no son escandalosos. Están disfrazados de normalidad. Son aquellos lugares donde nadie te confronta, pero también nadie te inspira. Donde no hay persecución, pero tampoco hay presencia. Donde no hay pecado declarado, pero tampoco hay santidad buscada. Son zonas neutras que van drenando el alma hasta dejarla exhausta. ¿Cuántos ya no consiguen más ayunar porque perdieron el sentido?
¿Cuántos ya no consiguen más llorar en la presencia de Dios porque se volvieron resistentes al toque del Espíritu? ¿Cuántos ya no oyen más la voz del cielo porque el ruido de las distracciones se volvió parte de la mueblería espiritual? La frialdad llegó sin pedir permiso y hoy domina el ambiente, pero aún hay tiempo. Volver al primer amor exige conciencia y decisión. La conciencia de que algo fue perdido, la decisión de buscar hasta reencontrar. El Espíritu Santo no se ausenta de repente. Él se entristece, se calla y por fin se aparta. Pero Él siempre deja un llamado. Vuelve, vuelve a la oración sincera, vuelve a los cultos con lágrimas, vuelve a la palabra con hambre, vuelve a la intimidad que hacía arder tu corazón. Hay personas hoy viviendo rodeadas de fe, pero gélidas por dentro. Participan, pero no se conectan. Oyen, pero no se quebrantan. Están presentes, pero ya no están despiertas. Porque la frialdad sustrajo aquello que el mundo no ve, pero que Dios valora. Un corazón inflamado por la verdad. Y es ese fuego el que el infierno teme. Por eso, el enemigo trabaja tanto para apagarlo. No necesita empujarte al abismo de una vez. Basta mantenerte indiferente, tibio, pasivo. Jesús no pidió templos llenos, Él pidió corazones ardiendo. No se impresiona con números, Él busca intensidad. Y si perdiste eso, el cielo hoy te llama a recuperarlo. Porque lo que el Señor tiene para tu vida no se manifiesta en ambientes de acomodación espiritual. El mover de Dios exige una atmósfera de fe viva. Y fe viva no nace donde todo es superficial, sino donde hay entrega profunda. Observa tus ambientes, en tus compañías, tus conversaciones, tu tiempo. Si todo eso no te está acercando a Dios, te está alejando. No existe neutralidad en el reino. O se avanza o se enfría. O se busca con intensidad, o se estaciona en la superficialidad. Lo que parece solo rutina puede estar matándote por dentro, y el Espíritu te dice, vuelve antes que sea tarde. Quizás el ambiente más frío no esté a tu alrededor, sino dentro de ti, y es ahí donde la palabra entra como fuego para calentar lo que se endureció, para iluminar lo que se apagó, para revivir lo que parecía muerto. Pero necesitas permitir, necesitas desear, necesitas reconocer, Señor, me enfrié. Y entonces Él comenzará a soplar nuevamente sobre las brasas adormecidas. No aceptes vivir sin ardor, no aceptes una fe sin llama, no aceptes un evangelio sin vida. Porque Jesús no murió para hacerte religioso, Él murió para que fueras lleno del Espíritu, y el Espíritu nunca fue frío. Él siempre vino con fuego, con poder, con transformación. Y es eso lo que Él quiere hacer de nuevo en ti. Donde la muerte espiritual se instala, el diablo reina con silencio, no con guerra, sino con pasividad, no con gritos, sino con distracciones, no con violencia, sino con rutina. Pero hoy, el Señor te está despertando, te está llamando, te está diciendo, levántate, despierta, enciende la luz, porque hay más, hay un nuevo tiempo, hay una nueva llama esperando ser reencendida. No esperes sentir ganas, actúa por la fe, comienza a orar, aunque parezca árido, comienza a ayunar, incluso sin fuerza, comienza a adorar, incluso en silencio, y poco a poco el fuego regresará. Y cuando vuelva, consumirá todo lo que es tibio, todo lo que está muerto, todo lo que es inútil. Porque donde hay fuego, hay purificación, hay dirección, hay gloria. Vuelve al primer amor antes que la frialdad se apodere de todo. Vuelve antes que la fe se vuelva solo un recuerdo. Vuelve antes que el alma olvide cómo es vivir en el fuego de la presencia. Porque Dios aún está aquí, y Él no desiste. De quien reconoce que necesita volver, el lugar de la religiosidad estéril, donde Dios es utilizado, pero no venerado.
Hay lugares que parecen sagrados, pero están desprovistos de la presencia divina. Lugares donde el nombre de Dios es mencionado, pero su corazón está distante. Ambientes donde se canta, se predica, se ora, pero todo es mecánico, rutinario, sin vida, sin quebrantamiento, sin la guía del Espíritu. Es el dominio de la religiosidad estéril, el más sutil, el más engañoso y el más lamentable, porque ostenta una apariencia de fe, pero esconde una ausencia de Dios. Jesús entró al templo y vio lo que muchos aceptarían como normal: comercio, movimiento, actividad. Pero, en vez de regocijarse con la agitación, él se indignó con la profanación. Mateo 21, 12, 13 registra con claridad: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El lugar era sagrado, pero los corazones estaban lejos. El ambiente era religioso, pero la motivación era carnal. Y cuando Dios es utilizado y no adorado, Él responde con juicio, no con aplausos. La tragedia del lugar religioso sin presencia es que ilude a todos, excepto a Dios. Las personas se habitúan a rituales, a liturgias, a palabras repetidas y ensayadas. Saben cuándo alzar las manos, cuándo decir amén, cuándo aplaudir. Pero el corazón está frío, la mente está dispersa y el alma está distante. Dios no es atraído por movimiento. Él es atraído por verdad, por entrega, por adoración que brota del interior. Hay congregaciones donde la Biblia es citada, pero no reverenciada, donde el texto es distorsionado para encajar en los anhelos del público, donde el altar se transformó en escenario y el púlpito en trampolín para promoción personal, donde líderes se volvieron celebridades y la gloria de Dios fue cambiada por la gloria de los hombres. Esto no es iglesia, esto es mercado. Y Jesús continúa entrando en esos lugares para voltear mesas, derribar estructuras, desenmascarar intenciones. La religiosidad sin transformación es como un árbol lleno de hojas pero sin frutos. Fue exactamente eso lo que Jesús vio cuando se aproximó a la higuera en Mateo 21, 19. El árbol prometía algo con su apariencia, pero no tenía sustancia, y Jesús la maldijo. Así también son los ambientes donde la fe es apenas estética, donde se habla sobre Dios, pero Él no es oído, donde se ora para impresionar, pero no para rendirse, donde se ayuna para parecer consagrado, pero se vive distante de la santidad. El orgullo espiritual reina en esos lugares. Personas que se sienten superiores porque cumplen reglas, porque integran ministerios, porque tienen conocimiento bíblico, pero el corazón está endurecido, repleto de juicio, desprovisto de misericordia. Son como los fariseos que Jesús denunciaba con vehemencia. Él decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. No es lo que se habla, es lo que se vive, no es lo que se exhibe, es lo que se entrega. Esos ambientes producen fieles acomodados que se enorgullecen de la asiduidad, pero no progresan en intimidad, que acumulan conocimiento, pero no tienen fruto, que saben todo sobre doctrina, pero no conocen el Espíritu, que están hace años dentro de la iglesia, pero continúan amargados, impacientes, impuros. Esto no es evangelio, es religiosidad muerta, y el cielo no se regocija con eso. Dios nunca habitará donde Él no es honrado, donde su nombre es solo una etiqueta, donde el altar es compartido con el ego, donde las decisiones son tomadas con base en política, conveniencia o apariencia, y no en oración. El Espíritu Santo no será cómplice de manipulación. Él no se mueve donde hay vanidad, Él se retira donde no hay reverencia. Y si Él se retira,
Todo lo que resta es ruido, pero sin poder. La iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1 es un retrato aterrador. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es lo que sucede cuando el lugar es solo fachada. Vive de reputación, pero está muerto en esencia. ¿Cuántos viven así? Participando, ministrando, sirviendo, pero espiritualmente muertos. El nombre aún está en la lista, el cargo aún es ejercido, pero el alma está seca porque la presencia ya se fue hace mucho tiempo. Esa condición no se manifiesta de una vez, se instala despacio. Primero, la oración se vuelve superficial. Después, la alabanza se vuelve repetición. La palabra ya no confronta más. El arrepentimiento ya no es más proclamado. La cruz es dejada de lado. Y entonces, todo lo que resta es una estructura religiosa, bella por fuera, pero vacía por dentro. Y Dios pregunta, ¿estás donde yo quiero que estés o donde te sientes cómodo? Esa es la indagación que muchos evitan, porque ella expone, ella se mete con zonas de seguridad. Ella muestra que quizás la comunidad que frecuentas ya no sea un lugar de vida, sino un lugar de adormecimiento, que quizás aquel grupo, aquel ministerio, aquel círculo espiritual ya no esté más alineado con el cielo. Y partir de allí duele, pero quedarse allí puede matar tu fe poco a poco. Dios no nos convocó para frecuentar lugares bonitos. Él nos llamó para vivir en santidad. Él no está buscando estructuras perfectas, está buscando corazones rendidos. El templo puede ser simple, pero si hay verdad, Él estará allí. Puede ser pequeño, pero si hay arrepentimiento, Él descenderá con gloria. Por otro lado, puede ser enorme, abarrotado, impresionante, pero si no hay honra, Él se ausenta. Hoy es tiempo de examinar, de observar el ambiente donde cultúas, donde sirves, donde caminas espiritualmente. ¿Está habiendo transformación real? ¿Está habiendo manifestación de Dios? ¿Hay conversiones, quebrantamiento, liberación, dirección profética? ¿O hay solo costumbre, mantenimiento, palabras bellas y corazones fríos? Dios está levantando una generación que no se contenta con el desempeño, que no acepta religiosidad sin vida, que no se impresiona con la estructura, sino que clama por presencia. Y esa generación comienza con aquellos que tienen la bravura de salir de lugares cómodos para entrar en lugares ungidos, que dicen como Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Puedes estar en un lugar respetado por los hombres, pero rechazado por Dios. Puedes estar rodeado de personas religiosas, pero lejos del corazón del Padre. Hoy Él te llama para algo mayor, para una comunión vibrante, para una adoración genuina, para un ambiente donde Él es honrado, donde su palabra es la autoridad suprema, donde el Espíritu Santo tiene libertad para actuar. No te quedes donde Dios no reside. No te escondas detrás de la apariencia. No uses a Dios, adóralo, sírvelo con integridad, hónralo con sinceridad, porque donde Él es exaltado de verdad, allí hay sanidad, salvación, transformación, allí hay vida. Y es eso, lo que Él quiere hacer contigo. No solo colocarte en un lugar, sino transformar tu corazón en un altar. Sabes con claridad qué lugar es ese. Y sabes también que Dios no te llamó para vivir así. El alma siente incluso cuando la mente intenta negar. El corazón se oprime incluso cuando la rutina intenta anestesiar. Y por más que intentes justificarte, adaptarte o conformarte con los lugares donde has estado espiritual, emocional o físicamente, algo dentro de ti grita por liberación, porque el Espíritu de Dios no se calla cuando ve a un hijo fuera del camino. Él llama, Él clama, Él confronta. Y hoy Él te está convocando de vuelta. Jesús narró la historia de un joven que también decidió seguir por cuenta propia.
Lucas 15 registra que el hijo más joven pidió su herencia, dio la espalda a su padre y partió a una región distante. Quería libertad, quería vivir a su manera, experimentar lo que el mundo podía ofrecer, y por un tiempo todo parecía prosperar. Pero a medida que el dinero se desvaneció, los amigos desaparecieron y el vacío se agrandó, aquel joven se dio cuenta de que había cambiado la casa del padre por un chiquero. Había salido de un lugar de honra para habitar entre los cerdos. Y allí, hambriento, humillado, desamparado, él volvió en sí. Es en ese punto que muchos se encuentran hoy, en el fondo del abismo de elecciones equivocadas, en lugares donde la presencia de Dios ya no es sentida, donde el alma ya no encuentra consuelo, donde la fe se volvió mero recuerdo. El hijo pródigo no cayó porque fue sorprendido, cayó porque se alejó, porque decidió transitar lejos del Padre. No fue expulsado, él partió, y esa es una verdad que necesitamos enfrentar. La mayoría de las caídas no comienzan con una tentación violenta, sino con un distanciamiento gradual de la voluntad de Dios. Pero el mismo texto que muestra su ruina también revela la restauración. Porque cuando él reconoció que estaba en el lugar equivocado, se levantó. Él no se quedó esperando que todo cambiara a su alrededor. Él se movió, él volvió, y al llegar, aún sucio, aún marcado por las elecciones, aún débil, fue acogido con un abrazo. El padre corrió a su encuentro. El padre no lo reprobó, no exigió explicaciones, no levantó acusaciones. El padre apenas dijo: «Este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Es esto lo que el Señor quiere hacer contigo ahora. Él no te confronta para acusarte, Él te confronta para restaurarte. Él no te muestra los lugares inadecuados en que has estado para avergonzarte, sino para emanciparte. Porque mientras permanezcas donde Dios no está, tu alma continuará en escasez, pero el día en que regreses, en el momento en que digas: «Padre, pequé», todo se transforma. El cielo se abre, la gracia te cubre, y el Espíritu vuelve a arder en ti como antes. No se trata de religión, se trata de reconciliación, de alianza, de arrepentimiento genuino. Dios no te está ofreciendo un mero confort emocional. Él te está convocando para un retorno espiritual. Y esto comienza con una decisión: salir de los lugares equivocados, dejar el ambiente que te enfría, la conversación que te contamina, el hábito que te destruye, el ciclo que te adormece. Porque la presencia de Dios nunca podrá manifestarse plenamente en ambientes donde Él no es deseado. ¿Sabes cuáles son esos lugares? Puede que no sea una ciudad distante como en la parábola, pero puede ser una amistad que corrompe, una relación que desvía, una ocupación que te consume, una distracción que te roba tu tiempo con Dios, una práctica que insistes en esconder. Pero Dios ve, y Él no está pidiendo explicaciones. Él está extendiendo los brazos. Él solo quiere que te levantes, que digas: «Basta, quiero volver». No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántos errores cometiste, no importa cuántos años pasaste en el engaño. El Padre aún está en la veranda, aún mira en la dirección del camino por donde saliste. Y cuando te ve regresando, Él no espera que llegues. Él corre a tu encuentro, porque su corazón nunca dejó de amarte, nunca. Y nada de lo que hiciste puede apagar la cruz, nada de lo que viviste puede silenciar la gracia. Pero la decisión es tuya. El arrepentimiento no puede ser tercerizado. El cambio no puede ser aplazado. Necesitas salir, necesitas dejar, necesitas romper. No se trata solo de salir de lugares físicos, sino de lugares espirituales, de estados de alma, de posturas internas. El hijo pródigo primero cambió por dentro, después se levantó por fuera. La vuelta comenzó con un pensamiento: «En casa de mi padre». Que ese mismo pensamiento se reavive ahora en ti. Hay un camino de vuelta,
y Él aún está abierto, pero no se quedará así para siempre. La puerta de la gracia es amplia, pero no es eterna. Llegará un tiempo en que quien está fuera no podrá más entrar, y por eso el Espíritu insiste. No esperes, no racionalices, no negocies con el error. Sal ahora de esos lugares, vuelve a donde tu alma prospera, vuelve al centro de la voluntad de Dios. Tu vitalidad espiritual está conectada al ambiente donde decides permanecer. Y si continúas insistiendo en lugares donde Dios no está, estarás, en la práctica, decidiendo vivir sin Él. Pero si escoges hoy salir, si tomas esa decisión con seriedad, con lágrimas, con sinceridad, el cielo se moverá por ti. El Padre te vestirá con vestiduras nuevas, te recolocará en la posición de hijo, restaurará lo que fue perdido. Porque Él aún llama, aún espera, aún ama. Dios te está llamando ahora. Y Él no está preguntando cuánto sabes, cuánto ya hiciste, cuántas veces caíste. Él está preguntando, ¿quieres volver? Porque por cada paso tuyo en dirección al altar, hay un Dios que corre con prisa para abrazarte. No te quedes más en ese lugar de oscuridad. No insistas más en ese ambiente de muerte. No aceptes vivir distante de la presencia que te transforma. El tiempo de la restauración llegó, la palabra fue sembrada, el Espíritu ya tocó, ahora es contigo. Sal de los lugares equivocados, vuelve al altar, vuelve a la oración viva, vuelve a la adoración sincera, vuelve a la obediencia, vuelve a la cruz, vuelve al centro de la voluntad de Dios. Porque es allí donde la vida florece, donde el alma respira, donde el Espíritu Santo habita, y es allí donde Él te espera ahora, que el Señor te cubra con su misericordia, te fortalezca para abandonar todo lo que te aparta de Él y reavive en tu corazón el fuego del primer amor. Que camines a partir de hoy en el centro de la voluntad de Dios, con coraje, santidad y plenitud de vida en el Espíritu, en nombre de Jesús. Amén.